Amén. Estamos en el libro de los jueces y estamos en una serie de sermones, de conferencias denominadas turbulencia, cómo obtener paz en medio de la turbulencia. Y hace 8 días comenzamos a estudiar algo acerca de la vida de Gedeón. Y quiero animarles a abrir su Biblia allá en el libro de los jueces en el Antiguo Testamento. Y vamos a estar mirando algunas cosas de la palabra del Señor. Y la semana pasada yo les preguntaba, ¿cómo está tu autoestima por estos días? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes Superman o te sientes en un hueco, deprimido, con la vieja depre? Vamos a seguir hablando acerca de eso. Pero mientras buscas ahí en el libro de jueces, déjame decirte que este libro de jueces nos narra la historia del pueblo de Israel después de la muerte de Josué, quien fue el que entró a la tierra prometida a conquistar y a recibir la palabra del Señor que les había dado de una tierra que fluye y fluía leche y miel. Pero también en el libro de jueces hay una frase que se repite, una situación que se repite y una conducta que se repite. Y es que en el libro de jueces cada uno hace lo que bien le parece. Me suena esa historia familiar. Es como si estuviéramos repitiendo esa historia en el día de hoy, donde cada uno hace lo que bien le parece. Vamos a Jueces capítulo 2. En los versos 10 al 14, para que de una manera introductoria veamos un poquito el contexto de cómo se estaba desarrollando la situación allí en el libro de los jueces. Dice así la poderosa palabra de Dios. Después de que murieron todos los de esa generación, ¿cuál generación? De Moisés y de Josué, aquellos valientes guerreros que conquistaron la tierra. Después de que murió esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses y así provocaron a enojo al Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes le robaron sus posesiones y ya no podían vencerlos. Vamos a ver una gráfica donde vamos a ver el ciclo de lo que sucede y lo que sucedía en el pueblo de Israel. Y en este ciclo vamos a encontrar cómo en el color azul del cuadrito el pueblo de Israel pecaba y se alejaba del Señor. Pero entonces por pecar el Señor permitía que Israel cayera en servidumbre y caía como subyugado bajo el poder de naciones extranjeras, los asirios, los caldeos, los babilonios, los persas, en este caso los madianitas. Y cuando están en medio de la esclavitud y en medio del sufrimiento, ellos suplican al Señor: oh Señor, ten misericordia de nosotros. Y entonces momentáneamente el pueblo se arrepiente, hace una súplica al Señor. Y ahí en el cuadro de color naranja vamos a ver cómo ante la súplica del pueblo de Israel, Dios escucha la súplica, levanta un líder en el libro de los jueces, que es uno de los jueces, y da libertad a la nación de Israel. Pero una vez que la nación de Israel tenía libertad, volvía a pecar y continuaba el ciclo donde Israel seguía haciendo lo que bien le parecía. Pero el Señor en su palabra, en toda su palabra, en el río de la revelación de Dios, el Señor allí en su palabra nos dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese entonces debía ser valiente. Y Dios nos está diciendo que seamos valientes. Y ahorita vamos más adelante a Jueces capítulo 6, pero veamos algo más acerca del libro de los jueces. Fue escrito más o menos en el año 1100 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa situación el pueblo de Israel, debido a que ha pecado, el Señor permite que vengan los madianitas y durante 7 años seguidos los madianitas vengan, esperan a que Israel tenga sus cosechas listas, le roban las cosechas, le roban su ganado
y se lo llevan. Y aquello que no se pueden llevar, decíamos hace 8 días, lo quemaban. Y si alguien se oponía, entonces lo asesinaban. Por ello, Israel dejó de cosechar y lo poco que cosechaba era robado. Israel se estaba muriendo de hambre. Muchos estaban viviendo en cuevas o en huecos en la tierra para escapar de los madianitas. Y entonces en medio de esa turbulencia, Dios escoge a alguien. Pero a la persona que Dios escoge no es un superhombre, no es un campeón ni nada por el estilo. Dios escoge a un panadero que se está escondiendo de los madianitas. Acompañen el capítulo 6, versículo 11 en adelante, y dice así: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina, la cual pertenecía a Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué? Que es la pregunta que muchos se hacen el día de hoy cuando viene una tragedia, cuando hay turbulencia. ¿Por qué? Si Dios está con nosotros, dice Gedeón, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo subir el Señor de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve, ¿no te he enviado yo? Versículo 15. Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, le dijo: muéstrame una señal para asegurarme de que que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió: aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y puso delante del ángel quien estaba bajo el gran árbol. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta que era el ángel del Señor, clamó: oh Dios soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar. Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa: el Señor es mi paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiaser, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de su ciudad. Hay una idea central el día de hoy, y la idea central es de el hueco a la cima. Recuerden que Gedeón está en un hueco, en un lagar, limpiando el trigo, ¿verdad? Eso se hace en lo alto para que el viento se lleve lo que no sirve del trigo y lo que pesado, lo que sí sirve para hacer el pan, pues con eso pueda trabajar él. Pero él está en un hueco y tratando solamente con sus manos y soplando lo poco que le cabía en sus palmas de las manos para limpiar el trigo, y él está en un hueco.
pero el Señor le dice al final del pasaje leído, te llevaré a la cima. Esa es la idea central, del hueco a la cima, de cima con S a cima con C, del miedo a la conquista. ¿Cómo el Señor nos va a llevar del miedo a la conquista, de la turbulencia al éxito, a la victoria? Ese es el tema del día de hoy. Primero que todo, en el pasaje usted va a encontrar que el Señor le dice, mire las cosas desde la perspectiva divina. Mire las cosas desde la perspectiva divina. Y decíamos la semana pasada que Dios ve tu pequeñez. Vamos al capítulo 6, el versículo 11. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba escondiendo el trigo. Gedeón tenía miedo, tenía un profundo miedo, tenía motivos para tener miedo, querían matarlo. En el Nuevo Testamento encontramos una historia similar a Simón Pedro, quien era un temeroso, pero luego el Señor lo convierte en Pedro. Algo ocurre en la vida de Pedro y recuerden ustedes que cuando llegaron los soldados a prender, a agarrar a Jesús para llevarlo a los dos juicios y luego a la cruz del Calvario, Pedro es de los primeros que sale corriendo. Pero luego viene el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, y lo toma a Pedro, y Pedro valientemente se coloca en pie y le dice a los líderes judíos, vosotros matasteis al autor de la vida. Algo ocurrió en Pedro que lo transformó. Algo va a ocurrir en Gedeón que lo va a convertir de miedoso en valeroso. Lo segundo que veíamos la semana pasada es que Dios ve tu potencial. Dios ve primero quién eres. No eres un campeón ni un valiente como nos dice el cristianismo postmoderno del siglo XXI. No, Dios ve tus carencias, Dios ve que tú no puedes, Dios ve tus necesidades. Pero también en segundo lugar Dios ve tu potencial. Mira el versículo 12 del mismo Jueces capítulo 6. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Dios se especializa en la Biblia en llamar las cosas que no son como si fueran. Dios llama valiente guerrero a un panadero miedoso. Y en ese tiempo que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, podríamos pensar que también tiene Dios una palabra de esperanza y de consuelo para nosotros. Tercero, Dios escucha tu queja. Primero, Dios ve tus carencias. Segundo, Dios ve tu potencial. Y tercero, Dios escucha tus quejas, tus excusas. Mira las excusas de Gedeón en el versículo 13. ¿Por qué nos ha ocurrido eso? Y le dice a Dios, ¿dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus maravillas? Han pasado en este momento crítico 200 años. En el momento en que Gedeón está, 200 años antes, Dios ha sacado con mano poderosa a Israel de la esclavitud de Egipto y lo ha llevado a través del desierto hasta Cades Barnea, hasta la entrada de la tierra prometida, donde posteriormente van a encontrar un territorio, encontrar a su Dios y encontrar un lugar que fluye leche y miel. Y entonces Dios saca a Israel a través de las plagas. Este asunto de las plagas no es novedoso. Cuando el pueblo, el planeta se aleja de Dios, Dios permite que el planeta, incluyendo los creyentes, sean castigados. Y cuando nos volvemos a Dios, el Señor, en la mayoría de los casos, restaura a su pueblo de las plagas. Y entonces lo que Gedeón está diciendo aquí es, Señor, ¿dónde estás? Me parece que ya no eres el mismo de antes. ¿Será que al Señor se le acabó la pila? ¿Será que se le acabó la batería? ¿Dónde estás, Señor? Recordemos que en el Antiguo Testamento también Eliseo, después de que Elías ha partido, Dios se ha llevado a Elías. Eliseo, su discípulo, formula una pregunta semejante ahí en el segundo libro de Reyes, el capítulo 2, versículo 14. Él dice, ¿dónde está Yahvé, el Elohim de Elías? ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? ¿Dónde está?
Y cuando de repente en nuestra sociedad viene una turbulencia, viene una pandemia, muchas personas se preguntan, y quizás alguno de los que nos está viendo a través de su dispositivo se estará haciendo la misma pregunta: ¿dónde está el Dios de mis padres? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y déjame decirte que yo comprendo y que Dios comprende tu pregunta. Y Dios comprende tu dolor y Dios comprende tu confusión. Pero quizás la pregunta está mal formulada. La pregunta no debería ser: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Abraham? No. ¿Dónde está el Dios que abrió el mar rojo? El Dios de Moisés. ¿Dónde está el Dios de Aarón? La pregunta que hay que formularse es: ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Daniel de Dios? ¿Dónde están los Gedeones de Dios? No dónde está Dios de Elías, sino dónde están los Elías del Señor. Quien ha cambiado no es Dios, quien ha cambiado es el pueblo de Dios. Somos nosotros a los que se nos ha acabado la batería, a los que nos hemos dejado seducir por la posmodernidad, por los placeres, por la comodidad, y estamos en la sociedad del bienestar y nos hemos olvidado de buscar al Señor como nuestro único y nuestro máximo bien. Mira lo que dice el versículo 14. Y el Señor miró a Gedeón después de estas preguntas: ¿dónde estás? El Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza, no con esta superfuerza que tienes, porque no la tenía, sino ve con esta tu reducida fuerza, ve con esta tus carencias, porque tus carencias y mi compañía te darán la victoria. Tus carencias y mi poder te darán la victoria. Y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Dios cambia el yo penoso, el yo carente de Gedeón, el yo necesitado de carente, por su yo todopoderoso. Gedeón, como algunos de nosotros, entonces, cuando escuchamos una palabra de aliento, de ánimo, de gozo de parte del Señor, nos alentamos y decimos: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces, como a Gedeón, rapidito se nos acaba la batería. Mira el versículo 15. Dios le ha dado una palabra de ánimo: yo estaré contigo. Pero en el 15 él responde: Señor, ¿cómo? ¿Cómo libraré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre. Otra vez vuelve a sus carencias, otra vez vuelve a sus miedos. El mayor virus de esta época se llama el miedo. Entonces yo le animo a que, en primer lugar, mire las cosas desde una perspectiva divina. Pero en segundo lugar, este pasaje nos dice que nos arrepintamos. Dios está diciendo: arrepiéntete y vuelve a Dios. Y todo este proceso tiene 3 pasos. Primero que todo, confesar nuestro pecado. Segundo, arrepentirnos. Y tercero, restituir. Confesión, arrepentimiento y restitución. Y arrepentimiento en la Biblia implica varias cosas. Arrepentimiento implica, en primer lugar, según el versículo 22 del pasaje que estamos leyendo, implica ver la santidad de Dios, ser consciente de quién es Dios. He visto al Señor. Para que te arrepientas necesitas tener una idea clara del Señor. Y la única manera de tenerla es a través de tu relación personal con Dios, a través de la oración, del estudio bíblico, del ayuno. Arrepentimiento implica ser consciente de mi pobreza espiritual. No solamente ser consciente de quién es Dios, sino también ser consciente de quién soy yo. Versículo 22. Ay de mí, ay de mí. Al inicio del Sermón del Monte, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Ay de mí, bienaventurados aquellos que reconocen que por sus propios medios no se pueden salvar. Pobre en espíritu no significa ser tonto, sino que reconoce que por sus propios medios humanos no puede alcanzar la gracia de Dios. Pero el arrepentimiento también implica que debo dejar de hacer lo malo. No puedo seguir viviendo como he vivido. Si voy hacia el norte por el 45 para Dallas, pero resulta que cogí hacia el sur y cada vez me voy acercando más al Galveston, no basta con decir estoy equivocado.
estoy equivocado, estoy equivocado, sé que debo ir al norte, sé que debo dar vuelta. No, arrepentimiento no basta con decir estoy equivocado. Arrepentimiento implica parar, arrepentimiento implica girar, dar la vuelta. Si me doy cuenta que voy para Galveston, hacia el sur, pero mi destino es al norte, a Dallas, debo hacer un giro de 180 grados y moverme en dirección al objetivo, moverme en dirección a la santidad de Dios, a la voluntad de Dios. Versículo 20. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Versículo 20. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces arrepentimiento no significa llorar, estoy triste porque me robé esto. No, arrepentimiento implica que sí debo sentir dolor por haber ofendido al Señor. Debo pedirle perdón por haberlo hecho. Pero también significa que no lo vuelvo a hacer. Y más adelante hay otro paso, que es la restitución. Debo devolver lo que me robé, lo que ofendí. Es todo el proceso que me acerca a la victoria, que me acerca al Señor. Arrepentimiento incluye reconocer, renunciar y derribar a mis ídolos. Versículo 25. Entonces repaso. Implica ser consciente de la santidad de Dios. Implica ser consciente de la pecaminosidad mía, de quién soy yo. Implica también que debo dejar de hacer lo malo. Y en cuarto lugar, implica que debo renunciar y derribar mis ídolos. Versículo 25. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera. Mi hermano, cualquier cosa que reemplaza nuestra total confianza y dependencia del Señor es un ídolo. Llámese como se llame. Dios no comparte su gloria con nadie. Juan Calvino dijo que el ser humano es una fábrica continua de dioses. Arrepentimiento, en quinto lugar, implica volverse a Dios. No solamente paro en mi dirección en que iba equivocado, no solamente giro, sino que ahora me dirijo hacia Dios, hacia su voluntad, volverse a Dios. Mira el versículo 24. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor. Tumbo los altares falsos, derribo los altares falsos y ahora construyo un altar al Señor. Y lo llamó Yahvé Shalom, el Señor es mi paz. Arrepentimiento significa dejar de hacer lo malo, pero hay que regresar rápidamente al Señor. Mi hermano, mi hermana, tengo que dejar de hacer lo malo inmediatamente. Maranata, el Señor viene pronto. No es tiempo de andar jugando con el pecado, es tiempo de regresar al Señor. El arrepentimiento no es algo estático, el arrepentimiento es algo dinámico. Pero el arrepentimiento no solamente implica confesar que hice algo malo, no solamente significa girar, sino que también implica restituir. Gedeón no solamente obedece la palabra del Señor, tumbando los ídolos, sino que reemplaza lo que está haciendo malo por algo correcto, que es un altar al Señor. Y yo quiero invitarte a que levantes altares en tu casa, que levantes altares en tu trabajo. Cada día saca tiempo para que en familia levantes altares al Señor. No estoy hablando de coger piedra ni prender una velita al santo de turno. No, estoy diciendo que le des el lugar a la palabra del Señor que le corresponde en tu casa, en tu trabajo. Pero ¿qué más hizo Gedeón? Dice que adoró al Señor. Ahí están los madianitas, no se han ido, aún no han sido derrotados. Pero Gedeón adora al Señor. Adorar no es solamente cuando todo va bien. Adorar es una actitud del corazón de obediencia, aunque todavía estoy en el foso de los leones, aunque todavía estoy en el horno de fuego, aunque todavía estoy en el hueco escondiéndome de los madianitas. Es una actitud de querer obedecer al Señor. Pero vienen más problemas. No solamente los madianitas andan buscando a Gedeón por esconder el trigo. Ahora se ha sumado un nuevo problema. Ahora tiene un nuevo enemigo, persecución dentro de la propia familia. Cuando tú te decides seguir al Señor, empezar a leer la palabra, hacer lo que es correcto, hacer los impuestos correctamente, decir la verdad, entonces aún dentro de la propia familia se levantan algunos que te dicen, no seas tonto, no hay que tomárselo tan a pecho. No seas fanático,
te van a hacer cortar el pelo, te van a poner a vender incienso en las esquinas. No hay que ser tan fanático. Fíjate lo que le pasó a tu tía por allá. Y empieza a haber problemas en algunos hogares. Mira Jueces capítulo 6, versículo 27 al 30. Acompáñame. Gedeón tenía miedo. Noten bien que desde que comenzamos la lectura, Gedeón tiene miedo. Y sigue con miedo. Y continúa con miedo. Gedeón tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Los habitantes se preguntaban, ¿quién hizo esto? O sea, derrumbar los altares. Y después de hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón. Oh, sorpresa. El hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Muchas veces cuando un creyente como Gedeón decide obedecer al Señor, los problemas no se reducen, se aumentan. No solamente es el virus, sino que hoy avispones gigantes, la economía se derrumba, se pierde el trabajo, saltamontes invaden el mundo comiéndose las cosechas, se descubre una nueva pandemia en China y los problemas se aumentan a corto plazo. Entonces lo primero que hay que hacer es confesar, arrepentirse, restituir, pero lo segundo que hay que hacer es adorar al Señor. Mira el versículo 26 y 27. El Señor le dice, construye un altar. En el contexto vemos que adoración no tiene nada que ver con música. Ya lo hemos dicho, adoración tiene que ver con obediencia. Adoración no tiene que ver con levantar la mano y cantar una cancioncita muy emocional. No, adoración en la Biblia, no estoy hablando de Hillsong, estoy hablando de la Biblia. Adoración en la Biblia tiene que ver con obediencia. Se cante o no se cante. No tiene que ver con música, tiene que ver con obediencia. Y Gedeón empezó a obedecer al Señor. Siempre aparece ligado a obediencia. Construir altares implica obediencia. Y en medio de esa obediencia, una de las muchas cosas que yo hago es adorar al Señor a través de la música. Una de las muchas cosas. Los madianitas siguen allí, pero Gedeón adora al Señor. Primero, mire lo que Dios ve en ti. Segundo, arrepiéntase. Tercero, mire el resultado. Cuando usted obedece al Señor, mire lo que sucede. Primero que todo, mire lo que sucede en el círculo más cercano. Versículo 32. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó a Baal. El primer paso de valentía que debía hacer Gedeón era derribar sus propios altares. Él necesitaba valentía para derribar sus propios miedos y los miedos de su familia. Y así comenzó. Manasés sigue siendo la tribu más pequeña de Israel. Gedeón sigue perteneciendo al clan más humilde y más pobre de Israel. Gedeón sigue siendo el más pequeño de su familia. Pero hay algo nuevo que está sucediendo. Ya no solamente lo quieren matar los madianitas, ya no solamente lo querían matar algunos hombres de Israel, pero tú cuando decides obedecer la palabra del Señor, a mediano y a largo plazo las cosas empiezan a cambiar. Algo está empezando a suceder, un cambio en la manera de pensar, no solamente de Gedeón, sino de su propia familia. Mira el versículo 34. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón de poder. Le dio poder al que tenía miedo, ahora el Señor le da poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Gedeón está saliendo del hueco, Gedeón está saliendo de la turbulencia. Ya no confía en sí mismo, ahora sabe que su suficiencia, su autoestima, su valoración no vienen de lo que él es, sino que su autoestima y su poder y su suficiencia vienen de parte del Señor. Y entonces los que están a su lado empiezan a ver el cambio y Gedeón empieza a resistir en medio de la turbulencia. Gedeón empieza a ver al Señor. Mira el versículo 40. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. Wow. Después de que Gedeón se arrepiente, confiesa su pecado,
Después de que Gedeón restituye el altar del Señor, dice la Biblia que Dios hizo lo que Gedeón le pidió, no antes. Dios hizo lo que Gedeón le pidió. Esto es revolucionario. Esa es la forma y la manera de salir de toda turbulencia. Cuando buscamos al Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, cuando hiciéramos todo el proceso, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Después de que ha acontecido lo primero, ocurrirá lo segundo. Salmo 2:8, el Señor dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y Dios libera a Israel. Dios les da la victoria. Y aunque posteriormente Israel siguió adorando ídolos, siguió haciendo lo que era incorrecto y siguió cada uno haciendo lo que quería hacer, el Señor le dio la victoria a Gedeón. Y en el capítulo 8 del libro de los jueces dice así: y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Hubo paz en la tierra por 40 años, de la cima con ese a la cima de lo alto del monte, de esconderse en un hueco a la victoria final. Por 40 años los israelitas, encabezados por Gedeón, derrotaron a los madianitas porque Dios les dio la victoria. Porque Gedeón buscó al Señor, porque se humilló, porque reconoció que su salvación solamente venía de parte del Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros en el siglo XXI en medio de esta turbulencia? Confesar nuestro pecado, arrepentirnos de ellos, humillarnos delante de la presencia del Señor, volvernos al Señor de todo corazón, adorar al Señor, construir altares en nuestra familia. Y cuando nosotros nos volvemos al Señor, cuando nosotros construimos altares, entonces el Señor nos da la paz. Puede que algunos o muchos de esos problemas sigan ahí vigentes y no se resuelvan, pero del Señor es la victoria. Apocalipsis dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero vencerá. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero vencerá. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero vencerá. La victoria es del Señor. Y si tú lo crees, la victoria puede ser tuya. Y cuando te hablo de victoria, no te estoy hablando de ser millonario. Te estoy hablando de paz en medio de la tormenta.